Muy buenas, amigos que nos ven a través de este canal de YouTube. Queremos compartir con ustedes y continuar lo que hicimos en el primer video, ya que no pudo ser posible publicarlo con más rapidez. En este momento queremos compartir con ustedes y darle seguimiento a lo que hemos estado hablando acerca de el fundamento de la verdadera iglesia. Hemos estado diciendo que el fundamento de la iglesia se basa en la revelación de Jesucristo en cada uno de los creyentes. Es un propósito de Dios revelar a su Hijo en nuestros corazones, porque dependiendo de esto el Señor puede ir glorificándose más y edificando su iglesia en la vida de cada uno de nosotros. Y es lo que en el día de hoy quiero compartir y llevarle a ustedes. Estuvimos hablando en nuestra primera ocasión acerca de cómo el Señor le pregunta a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres un profeta. Pero ¿qué sucede? Que el Señor les responde, el Señor le pregunta: ¿y ustedes? ¿Quién dice que soy yo? Pedro inmediatamente responde y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es algo interesante cómo de manera espontánea Pedro responde esto al Señor. El Señor inmediatamente pudo ver algo en la vida de Pedro. Él pudo ver que en la vida, que el Señor, que el Padre reveló a Pedro a Cristo. ¿Por qué? Porque Él dice claramente: ninguno conoce al Padre sino al Hijo, y ninguno conoce al Hijo sino el Padre, a quien Él lo quiera revelar. Cuando Pedro responde esto, el Señor dice: bienaventurado eres, Simón, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Inmediatamente el Señor da una respuesta y dice: y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea, el Señor hablaba de sí mismo. Primero que todo, queremos enfocar esto, aparte de lo que queremos enfocar en el día de hoy. El Señor sabemos que hablaba de sí mismo, pero sucede algo en esto, y es que cuando Él le dice a Pedro: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sobre cuál roca? Primero, Cristo es la piedra angular de cimiento estable, dice la Escritura, probada, angular, preciosa. Pero también aquí el Señor, cuando ve que a Pedro le es revelado esto, el Señor dice: sobre esta roca. Y hoy decimos y explicamos que esta roca, aquí el Señor también señala, no solamente a su persona en sí, sino a la revelación del Padre, de Cristo en la vida de Pedro. Sobre esta revelación edificaré mi iglesia. Sobre esto que te ha sido dado, porque a ti se te ha revelado quién soy yo en realidad. Y sobre esa base yo edificaré mi iglesia. Acordémonos, para aquellas personas que conocen las Escrituras, que por causa de quizás de tiempo nosotros no podemos buscar todos los textos, que las Escrituras nos dicen claramente que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo mismo. Entonces, ¿qué sucede? El Señor ve la revelación del Padre en la vida de Pedro. El Padre revela a Cristo a Pedro.
El fundamento de la iglesia de Jesucristo es la revelación de Cristo en cada ser humano. Por tanto, el Señor dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, pero también nos dice más adelante que la puerta del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo, contra la iglesia que tenga a Cristo en su corazón revelado. La iglesia de Cristo es la iglesia de todos aquellos que han nacido de nuevo y que Cristo ha sido revelado en sus vidas. Entonces, por eso es que la base de toda obra en el camino del Señor y en todo lo que tiene que ver en la obra espiritual en la tierra, porque acordémonos que nosotros somos los que hemos de continuar la obra de Cristo en la tierra. El Señor nos puso para que llevemos fruto. Dice para que nosotros llevemos fruto y el fruto crezca. En esto es glorificado mi Padre, dice el Señor, en que llevéis mucho fruto. Por eso Él se revela a nuestras vidas. La revelación de Cristo en tu vida y en mi vida es lo que habla de que tú has sido añadido a la iglesia de Jesucristo. No es un asunto de dogma, no es un asunto de doctrina, no es un asunto de religión, no es un asunto de una congregación en particular, no son cosas de denominaciones. Es un asunto de quién te ha sido revelado a ti. ¿Quién dice tú que soy yo? ¿Qué es Cristo en tu vida? ¿Quién es Él? Por tanto, en base a lo que Él es para ti, Él ha de manifestarse a su vida, Él ha de edificar tu vida, Él ha de hacer crecer la iglesia de Cristo. Entonces, por eso es que el Señor nos dice así. Entonces dice la palabra, ninguno puede venir a mí si el Padre no lo trae. ¿Por qué? Porque es asunto de revelar a Cristo en la vida del creyente. No es porque la iglesia esté llena de gente que han sido convencidos por la doctrina. No es porque tengamos una sana doctrina. Podemos vivir en una sana doctrina, podemos tener sana doctrina, pero esto no dice que somos parte de la iglesia de Cristo, sino que solamente por la revelación de Cristo en nuestras vidas, y esta revelación de Cristo en nosotros, a medida que lo conozcamos más, porque entendamos que la meta principal del camino al que el Señor nos ha llamado es, como dice en Juan capítulo 17, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Entonces, esa es la meta tuya y es la meta mía y es la meta de todo aquel que dirige. Tiene que ser guiado por el Espíritu de Dios, y la meta trazada en la cual nosotros perseguimos es a Cristo, como dice la Escritura, y resucitado. Así, amigos, que eso es lo que queremos en el día de hoy compartir. Y queremos ver algo aquí en las Escrituras, en el libro de Gálatas, donde Pablo nos da 3 pasos vitales sobre la cual debe girar el servicio de la iglesia verdadera. 3 principios que se establecen, sobre los cuales siempre el Señor se mueve de esta manera en nuestras vidas. Y aquellos que son conocedores de las Escrituras, que han predicado en muchos lugares y que conocen bien y que han escudriñado, pueden buscar esto y ver que todo esto se da en las Escrituras, que dice aquí: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, dice, y que ya me llamó por su gracia. Primero, me apartó. Esto está hablando de la elección. Como dice en 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. Elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Somos elegidos
por Dios. Y la Escritura nos dice también en Efesios capítulo 1, verso 4, que somos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Está hablando de la elección, que no lo elegiste tú. El Señor mismo le dice a los discípulos, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a vosotros. Entonces ya no es por convencimiento de doctrina y ya no es por otra cosa, sino por el Espíritu Santo de Dios, el cual dice la Escritura, que es el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y entonces aquí dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó. 2. Y me llamó, me apartó y me llamó por su gracia. El Señor nos llama. Y por eso el Señor llamó a los discípulos. Inmediatamente comenzó su ministerio, comenzó a llamar. Y comenzó a llamar a aquel. Y comenzó a llamar a los discípulos. Llamó a Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos. Llamó a Pedro, que estaba pescando. Llamó a cada uno de ellos. Y así nos vive llamando a nosotros. Y Él dice, venid a mí todo el que está trabajado y cargado. O sea que Él nos llama. Pero ¿a qué nos llama el Señor? Porque es lo que queremos enfatizar ahora. ¿Cuál es el propósito de su llamado? ¿Cuál es el propósito de su llamado? Dice la palabra que a lo que antes conoció, a esto predestinó. Y a lo que antes predestinó, a esto llamó. A lo que llamó, justificó. Pero dice, para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo. Eso lo dice en Romanos capítulo 8, versículo 29. Y esto es conforme a lo que a su propósito han sido llamados. Todas las cosas ayudan a bien, pero conforme a los que a su propósito han sido llamados. Él llama conforme al propósito suyo, el que está en su corazón. En Efesios capítulo 1 dice que Él hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Él tiene una voluntad, Él tiene un modelo. A Moisés en el desierto, una y otra vez, Dios le recalcó y le dijo, procura hacer todas las cosas conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. O sea que Dios tiene en el corazón el modelo, la forma, lo que Él quiere en su iglesia, como lo quiere. Inclusive dice, yo he llamado a Bezaleel y a Oliab. Dice también en el libro de Levítico, yo lo he llamado para la obra del ministerio y he puesto en ellos sabiduría e inteligencia para hacer toda la obra del diseño. O sea que Dios, conforme a lo que Él quería que se hiciera dentro de la obra, también tenía una voluntad. No es asunto de que yo quiero ir allí, formar un grupo, una iglesia, formar esto. Es asunto de que en el corazón de Dios tiene el modelo establecido para el cual y por el cual usted tiene que regirse. Y yo, por eso, todo aquel que le sirve tiene que ser Cristo revelado en su vida para que sea una iglesia conforme al corazón de Dios. Entonces este es el fundamento de la verdadera iglesia. Aquí en Gálatas capítulo 1, verso 15, precisamente en los puntos que estamos tratando, primero hemos tratado de que Él me apartó desde el vientre de mi madre, la elección. Me llamó por su gracia, o sea, el llamado. Entonces dice, cuando agradó a Dios, vuelvo y repito, que me apartó desde el vientre de mi madre, dice, y me llamó por su gracia, entonces dice, revelar a su Hijo en mí. Es asunto de revelación. Es asunto de que Él se ha revelado en mi vida. No es asunto de donde yo pertenezco.
No es asunto de cuál es o no, cuál no es la verdadera iglesia o cuál es falsa iglesia. Para Dios prácticamente no hay falsa iglesia. Para Dios está solamente cuando Él ve a la tierra y cuando Él nos ve a nosotros, solamente ve luminares en el mundo. Él ve la iglesia verdadera, que es su iglesia, es a quien Él ve a Cristo en nosotros. Cuando Él mira, solamente ve a aquellos que tienen a Cristo dentro, solamente ve eso, a los otros ni siquiera lo ve. Entonces es precisamente esto lo que nosotros debemos procurar. Procurar, como le dijo Pablo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Aprobado es que Cristo esté en tu vida. Que realmente tú hayas nacido de nuevo, que el verdadero nacimiento sea una realidad en ti, que Cristo te sea revelado. Entonces todas las cosas que te sucedan, las circunstancias que te rodeen, te ayudarán a bien. Todas las cosas te ayudarán a bien. Pero es si esto es una realidad en tu vida. Ahora, ¿qué sucede? Que Él dice, cuando le agradó a Él que me apartó desde el vientre de mi madre, 1, y me llamó por su gracia, 2, y dice, revelar a su Hijo en mí. Y dice, para que yo le predicase, para que yo predicase el Evangelio. O sea, que no es asunto de ir a predicar doctrinas. No es un asunto de formas, no es un asunto de formar, es un asunto de si Cristo ha sido revelado realmente en mi vida, yo podré dar de Cristo a otras personas. Pero si Él no ha sido revelado en mi vida, dice la palabra, que cada quien da conforme a lo que tiene, no a lo que no tiene. Si Cristo no ha sido revelado en tu vida, tú puedes tener las más sinceras y mejores intenciones. Pero si Cristo no ha sido revelado, si esta revelación de lo que Él es, no de su doctrina, no de lo que Él hace, sino de lo que Él en realidad es. Realmente, si así es, entonces tú eres un pueblo dispuesto para Él usarlo, para llevar el Evangelio a otras criaturas. Por eso es que el Señor nos llama, primeramente, a venir a Él, con un corazón dispuesto, con hambre, con sed, porque Él solamente tiene compromiso con aquellos que tienen hambre y sed de Él, a quienes Él entonces se les revela. Él llama a todos, pero solamente aprovechará esto aquel que tiene sed. El agua se le brinda a todo el mundo, inclusive todo el mundo puede probar de esa agua, pero sucede algo, que solamente esa agua producirá, germinará, dará el fruto en aquellos que tienen hambre, que tienen sed de Él. ¿Tienes tu sed de Él? Entonces, si tú tienes sed de Él, tienes que venir a Él. Y si no tienes, también debe venir a Él y decirle, Señor, realmente yo no tengo sed, realmente yo no tengo hambre, pero he oído y estoy convencido de que es la verdad, pero necesito que tú te reveles a mi vida. No quiero andar como niños fluctuantes, llevados por doquiera, por todo viento de doctrina, sino que quiero que Cristo sea revelado en mi vida y me muestre el camino en que yo debo andar. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase. 4 pasos vitales e importantes sobre lo que realmente se basa el ministerio del Señor, si quiere ser conforme al corazón de Dios. Primero, la elección de Cristo en nuestras vidas. Segundo, su llamado. Tercero, la revelación de Él. Es lo que revela este texto en particular, la revelación de Él. Y cuarto, entonces Él nos envía. Acordémonos de Isaías capítulo 6, que eso fue lo que el Señor hizo. Se le mostró a Isaías
Y después de mostrársela a Isaías, le dice, ¿a quién enviaré? Precisamente después de haberse mostrado. Así, amigo, ven a Cristo y pídele que se revele en tu vida. Padre, gracias te damos en este momento por concedernos esta oportunidad. Así que Dios me le bendiga a todos en el nombre de Jesús. Amén.